Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Apoptosis. La muerte celular programada o apoptosis es un mecanismo fisiológico normal de la muerte celular que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de tejidos adultos y también en el desarrollo embrionario. La apoptosis se desencadena por daños irreparables en el DNA y mantiene constante el número de células en aquellos tejidos sometidos a alto recambio celular, como puede ser por ejemplo el caso del hígado o la piel. Durante la apoptosis, la célula experimenta una serie de cambios morfológicos importantes. El DNA cromosómico se fragmenta, se produce una condensación de la cromatina, el núcleo se rompe en pequeños trozos, la célula se encoge y rompe en fragmentos rodeados por membrana que se denominan cuerpos apoptóticos y posteriormente las células apoptóticas son reconocidas y fagocitadas por los macrófagos de nuestro sistema, siendo retiradas con los tejidos y con todo lo que produzcan con mucha eficacia. En los procesos de muerte celular o también llamada necrosis, ¿vale?, que es muerte patológica por daño físico o químico, cuando tenemos algún tipo de patología, las células se hinchan, se lisan a sí mismas y liberan el contenido celular hacia el exterior, causando inflamación y, a diferencia de la apoptosis, pues se generan daños evidentemente en el resto de células. La apoptosis es me muero yo pero no hago daño. Bien, la regulación de la apoptosis, ¿cómo se lleva a cabo? Pues se desencadena por una serie de señales que activan una cascada de señalización intracelular, desencadenando la muerte de la propia célula. Esos efectos últimos de la muerte celular programada son unas proteínas caspasas que concretamente tienen residuos de cisteína en su centro activo. Estas proteínas hidrolizan más de 100 proteínas celulares distintas y las caspasas se sintetizan como precursores inactivos, además de ser activadas por rotura proteolítica catalizada por otras caspasas. La apoptosis en principio se puede activar por dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca está inducida por señales intracelulares y se desencadena en respuesta al estrés o al daño celular. Muchas de estas señales inducen las lesiones en las mitocondrias que liberan el citocromo C desde el espacio intermembrana hacia el citosol, donde se unen y activan a la proteína APAF1 o Apoptosis Protease Activating Factor 1 o APAF1, insisto, y se unen posteriormente al ATP o DATP y forman así el apoptosoma, que media la activación autocatalítica para activar a la caspasa 9, que activará a su vez a la caspasa 3, que es la principal caspasa efectora que produce la apoptosis. La vía extrínseca, por su parte, se activa a través de señales extracelulares como la unión de las moléculas Fas ligando a su receptor específico Fas en la superficie de la molécula diana. Así, el Fas es un miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral, es decir, el TNFR, y que se encuentran en la superficie de las células, normalmente natural killers y linfocitos T citotóxicos, de los cuales ya hablaremos cuando tratemos el sistema inmune y la sangre. Pero para que os deis una idea, el Fas se une a esas proteínas adaptadoras denominadas FAD al final, que sean traducidas, esas siglas FADD, significan Fast Receptor Associated Dead Domain. O también dicho que conduce a la activación de las caspasas iniciadoras, tales como es la caspasa 8, siendo un receptor de dominio de la muerte celular, y pues ese dominio FAD, como os digo, con doble D, es el que se va a encontrar unido con el Fas para poder conducir a la activación de la caspasa 8, que a su vez activará a la caspasa 3, que como os he dicho es la principal efectora de decirle a toda la célula vamos a morirnos, que vamos a producir una apoptosis para no generar otro tipo de daños, como es el caso de la necrosis. La necrosis es un daño de muerte patológica que produce daño físico y químico no solo a sí misma, sino al resto de células. Y eso es justamente lo que el organismo intenta evitar cuando produce la apoptosis.
Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.